jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy estrenamos tema, las enzimas, aunque está íntimamente relacionado con el tema anterior, del cual realmente es una continuación. Espero que os guste. La definición de enzima es tremendamente sencilla y corta. Las enzimas son biocatalizadores. 2 palabras. Lo que pasa es que tenemos que entender ese término en toda su extensión. Por una parte, tenemos que ver qué características reúnen en común con los catalizadores y cuáles son propias. Entre las características comunes a los catalizadores, las enzimas pues tienen su principal efecto, y es que aceleran las reacciones químicas. Además, no se consumen durante la reacción química, es decir, no resultan modificadas y por tanto se pueden seguir reutilizando, y son necesarias en concentraciones muy bajas. Esto lo tienen en común con cualquier catalizador químico. Ahora bien, ¿qué características tienen propias? Es decir, ¿qué parte es la que hay que adjudicarle al prefijo bio? Bueno, pues por una parte trabajan a la temperatura a la que se encuentran los seres vivos, en ese rango de temperaturas. Además, tienen una actividad muy alta, es decir, con muy poquita cantidad de enzima se obtiene un efecto muy grande. Son moléculas con un elevado peso molecular, porque son macromoléculas. Químicamente son proteínas globulares, concretamente, porque en buena medida son proteínas solubles. Y la última característica, y es que son altamente específicas. Especificidad en 2 sentidos. En cuanto al tipo de reactivos a los que se unen y en cuanto al tipo de reacción que llevan a cabo. Solo son capaces de realizar un tipo concreto de transformación y de unirse a un tipo concreto o a un grupo concreto de sustratos o reactivos. Las enzimas, como acabamos de decir, son proteínas y por lo tanto, tal y como vimos en el tema de los prótidos, tienen una estructura terciaria muy característica, y es muy importante la disposición que tengan en el espacio, es decir, su forma tridimensional. Hasta tal punto que en el caso de las enzimas podemos reconocer 3 regiones o lugares en su estructura. Por una parte, la mayor parte de la proteína tiene una mera función estructural, es decir, simplemente ocupa un espacio, pero no va a participar directamente en la reacción. Esta región estructural, digamos que es un tanto pasiva. Sin embargo, hay otras 2 regiones, que son el centro activo y el centro regulador, que determinan la actividad de la enzima. En el centro activo es donde se van a producir las transformaciones químicas. En el centro activo es donde se va a unir el sustrato, es decir, los reactivos, que van a ser transformados por la enzima. El centro regulador no lo tienen todas las proteínas. Es simplemente una región de la enzima a la que se pueden unir determinadas sustancias distintas de los sustratos que pueden modificar la actividad de la enzima, ya sea aumentándola, ya sea disminuyéndola. Según sea el caso, este tipo de sustancias se llaman activadores o inhibidores. En el centro activo podemos reconocer 2 tipos de aminoácidos diferentes. Va a haber aminoácidos
que se encargan simplemente de sujetar el sustrato, de hacerlo encajar con la enzima y de que el sustrato no se mueva, para que se puedan producir eficazmente las reacciones químicas. De estas reacciones químicas se van a encargar los aminoácidos catalíticos, que son los responsables de romper enlaces covalentes preexistentes en la molécula y formar otros enlaces nuevos. Esto es lo que va a provocar la transformación química. Además de este tipo de aminoácidos, están los aminoácidos estructurales que forman la parte estructural, es decir, por entendernos, el relleno del resto de la enzima. Aquí tenéis un modelo tridimensional de una enzima, la ribonucleasa, con su centro activo. En color rojo podéis ver la región en donde se tiene que acoplar el sustrato, en este caso una molécula de ARN, puesto que la ribonucleasa lo que va a hacer es romper, separar los nucleótidos del ARN. En el modelo de cintas y hélices se pueden apreciar en esta región central los aminoácidos que constituyen el centro activo. Dependiendo de su estructura, podemos distinguir dos tipos de enzimas. Por una parte están las enzimas simples, que están constituidas única y exclusivamente por aminoácidos. Un ejemplo de este tipo de enzimas es esta que veis aquí, la glucosa 6-fosfato isomerasa. No tiene nada de particular. Simplemente pues está formada por una cadena polipeptídica replegada con su estructura terciaria característica. Sin embargo, muchas enzimas son de un segundo tipo, llamado holoenzimas o enzimas complejas. Las enzimas complejas están formadas por una parte proteica llamada apoenzima, que es parecida a las enzimas que acabamos de ver, pero que no es activa. Para poder activarse, para poder funcionar, se tiene que unir a otra sustancia no proteica llamada cofactor. Los cofactores pueden ser simplemente iones, como por ejemplo veis aquí en la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica utiliza un ion como cofactor. Sin ese ion no funcionaría. La otra posibilidad es que el cofactor sea una molécula orgánica. Normalmente una vitamina o nucleótidos como el NAD o el FAD, de los que vamos a hablar un poquito más tarde. Cuando los cofactores son de naturaleza orgánica, se llaman coenzimas. Este es el caso de la lactato deshidrogenasa, que tiene como cofactor, o sea, como coenzima, una molécula de NAD. Cuidado con esto, y es una pregunta que con cierta insistencia aparece en la EBAU. La diferencia entre cofactor y coenzima. En realidad tenéis que daros cuenta de que es una relación de inclusión la que se produce aquí. Las coenzimas son un tipo concreto de cofactores, más que algo diferente, ¿vale? Son un caso concreto en el que los cofactores son orgánicos. Dependiendo de lo que transportan, se pueden distinguir dos tipos de coenzimas. El primer tipo son muy importantes, son las coenzimas transportadoras de electrones. Vamos a hablar un montón de veces de este tipo de coenzimas. Participan en reacciones de oxidación y reducción, como la que os muestro en este esquema. Mirad, desde el punto de vista biológico, no es muy ortodoxo químicamente, pero desde el punto de vista biológico, una sustancia reducida podemos pensar que es una sustancia con abundante hidrógeno. Por ejemplo, esta que veis aquí, le pongo AH2 para indicar justamente que tiene abundancia de hidrógeno. Esa misma molécula, si nosotros le quitamos el hidrógeno, entonces
se oxida, pasa a ser la sustancia oxidada A, que veis también en esta reacción. La cuestión está en ¿dónde va a parar ese hidrógeno? Bueno, realmente no es solo el hidrógeno, sino el hidrógeno incluyendo el electrón que transporta. Y de eso se van a encargar justamente las coenzimas transportadoras de electrones, que son básicamente el NAD+, que veis aquí, y el FAD. Hay otra versión del NAD, que es el NADP, lo veremos cuando estudiemos el metabolismo, que funciona de la misma manera. Entonces, ¿qué ocurre? El NAD quita esos dos hidrógenos a la sustancia A y entonces pasa de su forma oxidada, que es esta que veis aquí, NAD+, a su forma reducida NADH más H+. Es decir, los dos hidrógenos se los queda el NAD. Y en esa transformación se oxida la sustancia A. El NAD se reduce y la sustancia AH2 se oxida. También puede funcionar a la inversa, es decir, si una sustancia oxidada se tiene que reducir, el NADH puede aportar esos hidrógenos que necesita. El FAD funciona exactamente igual. La particularidad de que el NADH se escriba NADH más H+, en lugar de NADH2, de momento os lo creéis y lo dejamos así. Ya os lo explicaré en otro momento. Y el segundo tipo de coenzimas son las que transportan grupos funcionales. Es decir, igual que hemos visto antes, que las coenzimas transportadoras de electrones cogen hidrógenos y se los llevan de una sustancia, de una molécula a otra, estas otras enzimas lo que cogen son grupos funcionales, un grupo carbonilo, un grupo carboxilo, etcétera, y se lo llevan de una molécula a otra. En esta tabla tenéis algunos ejemplos de coenzimas y del grupo que transportan. En la presentación tenéis también, creo que las mismas. Y nada más. Con esto hemos rematado el vídeo de hoy. Como siempre, espero que os haya resultado útil y despido una nueva clase flipada. Hasta el próximo vídeo. Jamendo.com